El sol caía como un mazo de oro sobre la cuenca del antiguo lago de Cristalina, un paraje que hasta hacía 3 meses estaba cubierto por 1.800 millones de metros cúbicos de agua dulce. La sequía extrema que azotaba la región de los valles del sur no solo había acabado con el ecosistema local, sino que había dejado al descubierto un suelo cuarteado que guardaba secretos enterrados desde hacía milenios. Julián, un geólogo de la Universidad Nacional, caminaba con dificultad sobre el lodo seco que ahora crujía bajo sus botas de montaña. Llevaba horas recorriendo la periferia del antiguo lecho, buscando pruebas de sedimentación cuaternaria, pero lo que sus ojos encontraron al llegar al centro exacto de la cuenca lo dejó paralizado. No eran las grietas hexagonales habituales provocadas por la evaporación del agua, ni tampoco eran estratos de roca, desplazados por la tectónica de placas. Frente a él, extendiéndose por más de 2000 metros cuadrados, aparecía una serie de marcas grabadas en el sustrato rocoso que no tenían absolutamente nada que ver con procesos geológicos naturales. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Las marcas consistían en surcos profundos y perfectamente rectilíneos que se cruzaban en ángulos de 90 grados exactos, formando una cuadrícula de una precisión matemática aterradora. Julián se arrodilló para tocar la superficie de uno de los surcos. El fondo del grabado no era rugoso como el granito erosionado, sino que se sentía tan suave como el cristal pulido. Al pasar los dedos por el borde, notó una ligera vibración térmica que emanaba del interior de la piedra, a pesar de que el lago llevaba seco 90 días. El geólogo sacó su cinta métrica y comenzó a tomar medidas. Cada celda de la cuadrícula medía exactamente 4 metros con 75 centímetros de lado. No había una sola desviación de milímetros en toda la extensión que alcanzaba a ver. Según la historia oficial del valle, aquel lago se formó tras la última glaciación hace 10.000 años, lo que significaba que aquellas marcas habían estado ocultas bajo el agua y el limo durante todo ese tiempo, protegidas de la erosión y del ojo humano. A medida que el sol descendía, las sombras alargadas revelaron un segundo nivel de complejidad en el lecho del lago. Dentro de cada cuadrado de la cuadrícula había pequeñas perforaciones circulares dispuestas en patrones que recordaban a las tarjetas perforadas de los antiguos ordenadores de mediados del siglo XX. Julián sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de la tarde. No existía ninguna fuerza de la naturaleza, ni volcánica, ni glaciar, ni erosiva, capaz de crear ángulos rectos perfectos y perforaciones alineadas con tal rigor geométrico. Aquello era obra de una inteligencia, una ingeniería que se remontaba a una época en la que, según los libros de texto, los seres humanos apenas empezaban a domesticar el fuego y a fabricar puntas de lanza de sílex. El geólogo decidió que debía informar al departamento de arqueología, pero algo en su intuición le advirtió que guardara silencio hasta tener más datos. Esa noche, Julián regresó al lecho del lago con un equipo de escaneo láser portátil. Mientras la máquina barría la superficie con una luz roja intermitente, el investigador revisaba las fotografías satelitales antiguas. En las imágenes tomadas hace 20 años, cuando el lago estaba lleno, no se percibía nada extraño debido a la opacidad del agua rica en sedimentos. Sin embargo, al superponer el mapa de calor actual con las coordenadas de la cuadrícula, descubrió una anomalía magnética justo debajo del centro del patrón. El campo magnético en ese punto era 5 veces superior al promedio terrestre. Era como si el lecho del lago fuera la tapa de una inmensa maquinaria enterrada profundamente en la corteza de la Tierra. Los surcos no eran solo grabados decorativos, parecían ser conductos o ranuras de ventilación de una estructura subterránea de proporciones inimaginables. ¿Qué tipo de civilización podría haber construido una red de este calibre antes de la invención de la rueda? La respuesta parecía estar en la composición química de la roca. Julián tomó una pequeña lasca del borde de uno de los surcos y la sometió a una prueba de fluorescencia de rayos X. Los resultados fueron desconcertantes. La roca contenía trazas de iridio y tungsteno en proporciones que solo se encuentran en los meteoritos o en laboratorios de alta tecnología contemporáneos. No era granito natural, sino una amalgama sintética diseñada para resistir la presión de millones de toneladas de agua durante eones. El lecho del lago desaparecido no era una formación natural, sino el techo reforzado de una instalación que el tiempo y la geología habían intentado ocultar sin éxito. Al tercer día de su investigación solitaria, Julián notó que las marcas empezaban a cambiar de tonalidad. Bajo el sol del mediodía, los surcos pasaron de un gris mate a un azul cobalto profundo. Un zumbido de baja frecuencia, casi inaudible para el oído humano, pero perceptible como una presión en los tímpanos, empezó a emanar del suelo. El geólogo se dio cuenta de que la desaparición del agua no había sido una casualidad climática. Al retirar el peso de 1.800 millones de toneladas de líquido, el sistema de seguridad de la estructura inferior se había activado,
O quizás se había liberado de una restricción física que lo mantenía latente. Los informes oficiales sobre el cambio climático en la región hablaban de una sequía sin precedentes, pero Julián empezó a sospechar que el agua había sido drenada desde abajo por una succión deliberada. El investigador decidió descender a una grieta natural que el terremoto del mes pasado había abierto cerca del muelle viejo. Con una linterna frontal y cuerdas de escalada, bajó unos 12 metros hasta llegar a una cavidad lateral. Allí, la luz de su linterna iluminó una pared que no era de roca, sino de un metal translúcido que latía con una luz interior. Detrás del metal, pudo ver el movimiento de engranajes gigantescos y flujos de un líquido plateado que circulaba por tuberías transparentes. Las marcas que vio en la superficie eran en realidad los terminales de este sistema, puntos de conexión o puertos de datos de un procesador planetario. Julián comprendió que el lago de Cristalina nunca fue un lago natural, sino una piscina de refrigeración para una computadora de escala geológica construida por alguien que habitó el planeta mucho antes que los hombres. El pánico empezó a filtrarse en su mente científica al pensar en las consecuencias de su descubrimiento. Si esa máquina seguía funcionando, ¿cuál era su propósito? El zumbido aumentó de intensidad y el suelo de la cueva empezó a vibrar rítmicamente. En las paredes del túnel metálico empezaron a aparecer símbolos que se desplazaban a gran velocidad, una escritura de luz que Julián no podía descifrar, pero que sentía familiar, como si estuviera codificada en su propia estructura biológica. Sintió que la temperatura subía rápidamente y decidió salir de allí. Al emerger de nuevo a la superficie del lecho seco, vio que la cuadrícula estaba ahora rodeada por una neblina densa y fría, a pesar del calor del desierto. La neblina no se dispersaba con el viento, se mantenía confinada exactamente dentro de los límites de las marcas no geológicas. Desde la distancia, vio aparecer 3 vehículos negros que se aproximaban a toda velocidad por la llanura de sal. No tenían insignias ni matrículas, y sus motores emitían un silbido eléctrico que recordaba al del dron de vigilancia que había visto semanas atrás. El geólogo recogió su equipo y se ocultó tras unas rocas, comprendiendo que el gobierno o alguna organización privada ya sabía de la existencia de la máquina, y que la sequía había sido el catalizador para su recuperación. Los hombres que bajaron de los vehículos vestían trajes de protección radiológica y llevaban dispositivos que parecían llaves magnéticas gigantes. Se dirigieron directamente al centro de la cuadrícula y colocaron las llaves en las perforaciones circulares que Julián había medido el día anterior. Un estruendo sordo sacudió el valle. El centro del lecho del lago empezó a descender, revelando una rampa que se hundía en las profundidades de la tierra. Julián observó cómo la cuadrícula de piedra sintética se plegaba sobre sí misma con la elegancia de un origami metálico. Las marcas que no eran de origen geológico eran en realidad las juntas de dilatación de una puerta inmensa. Lo que los exploradores y científicos habían tomado por un fenómeno natural era la tapa de un silo o de un refugio que llevaba cerrado 10.000 años. La pregunta que atormentaba al geólogo no era ¿quién lo había construido?, sino ¿por qué se abría ahora? ¿Acaso la sequía era la señal de que el tiempo de espera había terminado? Mientras los hombres de negro descendían por la rampa, Julián vio cómo una de las esferas de luz que había observado en la cueva emergía hacia la superficie. La esfera se detuvo a pocos metros del suelo y proyectó un holograma sobre la bruma. El mapa mostraba la Tierra, pero los continentes tenían formas diferentes y los polos estaban invertidos. Era una representación del planeta tal como era antes de la gran inundación que dio origen al lago. La máquina estaba recalculando la posición de los astros y ajustando su reloj interno a la nueva configuración del sistema solar. Julián comprendió que la humanidad solo había sido un inquilino temporal sobre el techo de una civilización mucho más antigua que ahora reclamaba su propiedad. Dale like, suscríbete y comparte. El investigador decidió alejarse de allí antes de ser descubierto. Caminó durante kilómetros bajo la luz de las estrellas, escuchando cómo el zumbido de la Tierra se volvía cada vez más armónico. Al llegar a su campamento, revisó las últimas mediciones de su escáner. Los datos mostraban que la estructura bajo el lago ocupaba una superficie de 500 kilómetros cuadrados, extendiéndose por debajo de varias ciudades cercanas. Lo que habían descubierto en el lecho seco era solo la punta del iceberg de una infraestructura global que probablemente conectaba con otros lagos desaparecidos en diferentes continentes. El misterio de las marcas no geológicas era la clave para entender que la geografía terrestre es, en gran parte, una construcción artificial, diseñada para ocultar una tecnología de vigilancia o de supervivencia masiva. Al amanecer, el lecho del lago de Cristalina volvió a aparecer una extensión de lodo seco y desolado. Los vehículos negros se habían marchado y la rampa se había cerrado sin dejar rastro
ocultando de nuevo su geometría bajo la apariencia de un suelo cuarteado por el sol. Julián regresó a la universidad, pero al intentar acceder a sus archivos de la nube, descubrió que todo su trabajo había sido borrado. Su contrato fue rescindido esa misma tarde por supuestas faltas éticas y se le prohibió acercarse a la zona del lago, bajo amenaza de arresto federal. El informe oficial de la universidad concluyó que las marcas vistas por el geólogo eran simples fracturas de desecación provocadas por una composición inusual de sales minerales en el lodo, una explicación que el público aceptó sin cuestionar. Sin embargo, Julián guarda en su memoria la imagen de la luz azul cobalto y el tacto del metal translúcido bajo la roca. Sabe que las marcas no han desaparecido, sino que están esperando el siguiente ciclo de activación. Cada vez que mira un mapa del mundo, no puede evitar ver las líneas invisibles que conectan las cuencas secas del planeta, imaginando la red de engranajes que se mueve bajo sus pies. El misterio del lecho del lago desaparecido le enseñó que la realidad es una costra delgada y frágil, y que debajo de la geología que estudiamos en los libros late el corazón de una máquina que no conoce el olvido. La sequía terminó por revelar la verdad, pero la verdad es una carga demasiado pesada para una civilización que prefiere creer en el azar de la naturaleza antes que en la intención de sus antecesores. Hoy en día, Julián vive en una pequeña cabaña lejos de los valles, pero cada noche revisa los niveles freáticos de los lagos cercanos. Sabe que cuando el agua empiece a bajar de forma inexplicable en otros lugares, será la señal de que la cuadrícula se está abriendo de nuevo en otra parte del globo. Las marcas que no son de origen geológico son los tatuajes de la Tierra, cicatrices de una intervención técnica que define nuestro pasado y, muy probablemente, nuestro futuro inmediato. El lago de Cristalina ya no existe, pero su lecho sigue siendo el testimonio mudo de que nunca hemos estado solos en la superficie, y de que lo que consideramos suelo firme es, en realidad, el techo de un mundo que está a punto de despertar. La historia oficial seguirá hablando de sequías y de cambios climáticos, pero en los archivos secretos de aquellos que bajaron por la rampa, el nombre de Julián figura como el primer testigo de la apertura. El geólogo comprende ahora que el misterio no reside en las marcas mismas, sino en nuestra incapacidad para aceptar que no somos los arquitectos del mundo que habitamos. La cuadrícula perfecta, los ángulos de 90 grados y el zumbido de baja frecuencia son las piezas de un rompecabezas que la humanidad no está lista para resolver, pero que la Tierra ya ha empezado a completar por su cuenta, centímetro a centímetro, bajo el sol implacable de los valles del sur. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!